En estos momentos voy vía Skype en estos momentos hasta México. No es vía Skype, es vía telefónica. Disculpe usted. Voy en estos momentos vía telefónica en vivo y en directo a saludar como todos los martes a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora y como siempre habla con nosotros sin censura. Doctora, ¿cómo le va? Le mando un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? Aquí muy contenta de estar con ustedes. Oiga, doctora, pues en momentos en que sacan listas de, yo los llamo traidores a la patria por haber chapulineado al sector privado, a la iniciativa privada, también hay señalamientos a este círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora hay que decirlo, a sus colaboradores, porque no hay nadie que pueda cuestionar, pues hasta el momento, la honestidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Qué tema tan importante, tan profundo, tan de raíz. Pues mira, es que toca el meollo de muchos de los grandes temas de México y que bueno, obviamente al final de cuentas todo se ve en términos de corrupción. Es un momento en el cual esa narrativa, esa retórica que el presidente tiene como bandera de lucha, pues obviamente toma forma y cualquier frente pues también está para el golpeteo, con una pequeña diferencia. Aquí lo que estamos observando es que sacan a colación departamentos que francamente a cualquier mortal sorprenden, departamentos millonarios que tienen estas personas en Houston, y que yo diría, bueno, pues qué manía de comprar en el extranjero primero que nada y la otra en lugares como Houston, porque pues habiendo tanto planeta es interesante la elección de esa ciudad, por cierto, de dos de los funcionarios de López Obrador, pero más allá de eso, lo que me parece muy interesante es que no se como se resalte el hecho de que hay una diferencia muy grande en haber comprado con dinero que claramente, dados los salarios enormes, magníficos que tenía esta gente también, hay que decirlo, la ministra, la exministra, o en su caso también el funcionario y de la iniciativa privada del señor Aspirú. Es interesante ver que tenían el recurso para pagar eso, que se gastaran su dinero en un departamento así, bueno, eso podríamos discutirlo como una cuestión de bueno o mal gusto, pero el punto aquí es que se justifica plenamente. La diferencia es que hay funcionarios del equipo, de los equipos que se critican tanto como parte de este grupo neoliberal de los últimos años, que no hay forma en que se justifique lo que le llamamos riqueza inexplicable, que gente que tenía un X recurso de repente tiene propiedades que exceden en muchísimo y que ni juntando todos los años de su vida podrían haber comprado, además de lo que tenían. Entonces, yo creo que claramente el móvil de lo que explica la posesión de unos y la posesión de otros, bueno, pues ya solo con eso para mí se acaba el tema en términos de los funcionarios actuales, que obviamente, insisto, si abres ese frente, pues te tienes que cubrir muy bien para que no haya este golpeteo, porque no pasamos de ahí cuando hay temas fundamentales, cuando hay tal cantidad de temas que se están tocando y que esto claramente es un asunto que se presta al periodismo de todos los días y a poder estar cuestionando, y justamente como tú decías, no le pueden pegar a López Obrador, a él en lo personal, pero sí a su equipo, sí a la manera como están llevando ciertas cosas, que si pusieron a una persona o no a otra, y yo creo que eso tendría que ser súper cuidado, Vicente. A mí sí me da coraje que se les vayan estas cosas, cuando pues obviamente saben que el golpeteo periodístico va a ir por ahí, debe ir por ahí, pero francamente tendría también que estar en otras esferas. Pues sí, porque si ya pasó lo de Olga Sánchez Cordero, por lo menos sales públicamente antes del periodicazo a decir, miren, ¿saben qué? Yo también tengo un apartamento en Houston y así pasaron las cosas. Yo no cuestiono, incluso lo menciono como crítica constructiva porque obviamente ya hay muchas personas que me dicen, ya me maicearon, ya me llegaron al precio, le estoy haciendo el trabajo a los adversarios de López Obrador, lo que es a veces opinar a lo menso, pero a ver, si no les jalamos la rienda para que no haya flancos abiertos, pues entonces, ¿qué? Yo no cuestiono si se compró con dinero bien habido o no, sino esta transacción de voy de regreso a la función pública, voy a convertirme en funcionario, pues ahí te dejo la presidencia de esta entidad a la que le donamos en Estados Unidos la propiedad. La gente que no sabe de estos manejos en cuestiones de impuestos, pues entenderá a lo mejor lo que digo como
una insistencia vana de mi parte, una insistencia maquiavélica. Pero yo digo, si lo hubiera hecho cualquier otro funcionario en un gobierno panista o priista, le hubiéramos caído encima. Y yo por eso, por congruencia tengo que decir, no creo que sean las mejores formas como se han hecho las cosas en el caso de Javier Jiménez Espriu. Hasta ahí lo voy a dejar. No me queda, tampoco podemos, y usted estará de acuerdo, doctora, que nada más porque lo dice y hacen un comunicado y ya, pues que presenten los documentos, la incorporación, la transacción, el nombre, porque pues nomás lo dejaron ahí abierto y se supone, me imagino yo que así lo piensan, que tenemos que aceptar cualquier cosa que se diga, y así no es la cosa. No, así no es la cosa, y yo te digo, hay frentes que tendrían que cuidar muchísimo más, no solo eso es lo muy visible, pero en tantas áreas donde se están, digamos, algunas de las formas, no hay cuidado en la elección de ciertos cargos, cuando en este país, y yo insisto y lo he dicho, y aquí todo el mundo lo constatará, hay gente muy capaz para muchos de los puestos que de repente se llenan a nivel de amiguismo y de compadrazgo, y eso es lo que esperamos que cambie. Entonces, eso es una desilusión que hay que decirlo también. No se vale, y otra vez, no se trata de que el señor López Obrador va a estar palomeando todo, por favor, pero sus más allegados tendrían que tener ese cuidado. Y un asunto que también creo que hay que rescatar, Vicente, y es que el presidente ha hablado mucho pues de su retórica y es el rollo que él trae desde, a lo mejor desde chiquito, este tema de la austeridad, y habla mucho de de la mesura y del no dispendio. Ok, ese es un nivel que es muy importante y a mí yo lo comparto. Me parece que es correcto además como un mensaje público después de lo que venimos, ¿no? De la cuestión así, bueno, mesiánica, casi virreinal, pero digo, de parte de la autoridad, de parte de los altos funcionarios de este país, pero el punto que me sorprende es que eso se traduzca o se quiera traducir como pobreza. Austeridad no es pobreza. No se trata de hacer votos de pobreza y andar ahí mendigando y ser no sé qué. Se trata de austeridad, no vivir más allá de lo que tus ingresos legales te lo permiten, tener cuidado con las cosas, incluso es una actitud hasta ecológica, Vicente, porque supone un cuidado de tu medio ambiente, de tu ámbito en general, de tu planeta. O sea, pero esta actitud de querer poner como sinónimo austeridad con pobreza, y que entonces ahora andan persiguiendo a algunos políticos, gente, ¿no?, que los ve en algún restaurante, en algún lugar, y quiere mostrar que también se dan lujos. Bueno, a ver, si alguien se los paga, si alguien tiene ese salario bien habido, yo creo que aquí hay una confusión que sería muy apropiado empezar a discutir también, donde la austeridad sí significa el cuidado de los bienes, y mucho más de los bienes públicos a quienes les corresponde y son los responsables de ellos, pero no significa eso una pobreza innecesaria cuando cuando se tiene la posibilidad de tener ese recurso. Porque entonces hay un malentendido y otra vez, el periodismo chafa, y lo sabemos muy bien, se va por ahí para estar criticando cuando lo interesante y lo importante es que se están develando las redes de corrupción del más alto nivel, que mira, lo sabíamos, los nombres ni siquiera sorprenden a nadie porque por ahí hay alguno que es a lo mejor desconocido en términos más públicos, pero la mayoría son nombres que hemos escuchado durante mucho tiempo y que se saben de estas cuestiones que son redes de complicidad, de amiguismo para ocupar cargos, pues seriosísimo, muy grave, de pasar de información muy secreta, muy confidencial, que maneja un país, un estado, a después ser los asesores de las mismas empresas que fueron en su momento beneficiarias del sector que tú me digas, porque esto está empezando, Vicente. Yo creo que donde levantan una piedra, el problema es ese, hay pus, hay corrupción. Mira, es como con el tema de las estancias infantiles, nada más te digo. El problema no son las estancias, obviamente tienen que mejorar y tiene que existir ese modelo. El problema es que nada más le levantaron y pues hay corrupción, ese es el problema. Y en el sector energético no vamos muy lejos. Con esto que destapó ayer el presidente con la ayuda de Manuel Bartlett, del director de la Comisión Federal de Electricidad, dejando ya de lado el tema de Javier Jiménez Espriu, vámonos a lo choncho. Yo nada más quería dejar en claro que no, lo mío no es cheque en blanco y que siempre voy a ser crítico, sea quien sea el personaje. Oiga,
que estamos los mexicanos pagando miles de millones de dólares a empresas por gasoductos que no han sido terminados, por contratos groseramente insultantes, groseros pues para los mexicanos, y una de esas empresas, el grupo Carso de Carlos Slim. Estos personajes desde el gobierno haciendo más ricos a los ricos, doctora, y eso sí está muy, muy fuerte. Es muy fuerte porque no solamente entra aquí el tema de la riqueza, digamos, del beneficio personal, sino también, pues, lo voy a decir a lo mejor en el sentido de la traición que implica un nivel de puestos que después inmediatamente pasan a ser justamente los principales beneficiarios de empresas que se benefician de esa información confidencial. Yo creo, Vicente, que eso es un tema de mucha atención en todo el mundo, en todo el planeta, y siempre debe haber un jaloneo, porque claro, ahora la discusión, y yo oí alguna declaración que francamente voy a calificar de ridícula de parte del expresidente Felipe Calderón, que decía, bueno, ¿qué esperaban? ¿Dónde querían que yo trabajara después de que se empleó como asesor de una de estas empresas con la información tan delicada que él ha manejado, pues por los cargos que ha tenido, especialmente el de presidente, ¿verdad? Y yo ahí es donde digo, mira la hipocresía, y entonces peleándose por su pensión, que se supondría que en el caso de él, justificaría plenamente el hecho de tener un ingreso digno. Ahí podríamos decir, bueno, como está impedido a trabajar, cosa que no ocurrió, pues entonces por eso mismo se hubiera justificado en su momento el tener dicha pensión. Bueno, ahí es donde muestra claramente lo innecesario y lo bien que se hizo de quitar esas pensiones, porque toda esta gente lo que ha hecho es aprovechar y dobletear, pero además ponerse en las manos al servicio de justamente la iniciativa privada que más se beneficia de esta información confidencial. Entonces, yo sí veo que, ahí hay una discusión de que si debe la gente, a este nivel de funcionarios, poder trabajar o no después de 10 o 5 años. Hay una discusión muy técnica sobre cuánto tiempo deben de dejar pasar para poderse emplear. Ojo, en el sector estratégico donde hayan trabajado antes. No quiere decir que no puedan trabajar, sino en ciertos sectores estratégicos. Entonces, sí son cosas que no es lo que vemos por encimita, lo fundamental, sino lo que en el fondo se está discutiendo. ¿Cómo hay gente que pudo haber sido secretaria de Energía por un lado y al siguiente día casi directora del sector que justamente se beneficia de esa información? Es una porquería, Vicente, y te diría yo que cuando se abren y se empiezan a hacer estas redes de quién estaba en Pemex y luego pasó a Electricidad y luego es director de tal o cual empresa, pues sí sorprende, porque no son cargos que cualquier persona ocupa, y que sí habla incluso a lo mejor de una trama de quién colocó en ese lugar de energía o de electricidad o en petróleos mexicanos a tal personaje para capacitarlo, extraer información y después poder emplearlo en algún sector. A mí me parece muy grave. Yo a lo mejor lo veo como ciudadana, no en la parte tan especializada de los técnicos, de que se emplean en esos sectores que son también a su vez muy especializados. Pero lo veo y me parece que tendrían que tener cierta mesura, cierto cuidado, y que las leyes pues tienen que impedir que esto se maneje como se ha estado manejando. Claro. Insisto, no sé si es un problema de 5 o 6 años o 10 años, no es por ahí, sino justamente el mensaje que se manda con pues el cuidado que tiene que tener un país con su información más de seguridad nacional, Vicente. Oiga, doctora, por cierto, hablando de estas cosas, lapidaria la forma en que titulan la nota en la revista Proceso. Zedillo, Fox y Calderón y más de 30 exfuncionarios son siervos de transnacionales. Y nada más para compartir un poco, que México es un escandaloso ejemplo de cómo muchos secretarios de Estado y directores de paraestatales, 3 expresidentes, han aprovechado muy bien eso del revolving door, que se conoce en todo el mundo, de funcionarios que de alguna manera terminan en la iniciativa privada. Pero esto sí es escandaloso, y creo que Andrés Manuel López Obrador vuelve a pegar una patada al avispero
y pues tiene chillando en redes sociales a Felipe Calderón. Hay que decirlo, yo lo digo, asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo. Sí, un lloriqueo de Felipe Calderón, ya lo habíamos percibido de Fox, un constante lloriqueo por las acciones de Andrés Manuel López Obrador, pero aquí nos lleva a esta reflexión. No hay ninguno, hasta el momento, de los exmandatarios, exfuncionarios, que pueda ponerse al tú por tú en temas de lo que es moralmente correcto hacer, lo que es moralmente importante hacer en México, porque no tienen autoridad moral, cosa que creo que sí tiene Andrés Manuel López Obrador, doctora. Pues, sí, es el personaje que se ha construido el presidente y que realmente es lo que le da la fortaleza, porque esa es de las cosas que no se le pueden criticar. Pero te insisto, aquí hay ya una cuestión que ya sobrepasa al mismo presidente y en la cual, bueno, se están discutiendo temas realmente centrales sobre qué tipo de país vamos a construir en términos, por ejemplo, de este tipo de limitaciones, no para emplearse. Obviamente cualquier persona tiene derecho a buscar trabajo y a tener trabajo, y si eres una persona especializada, pues cuanti más. Pero ahí es una pequeña frontera que tiene que ver, como tú dices, con lo moral, pero que no puede ser solamente en el ámbito de lo correcto. ¿Por qué? Porque evidentemente se presta a cualquier tipo de simulación. A mí me parece que estamos viendo muchas cosas y te voy a dar otra vez un ejemplo con el tema de las guarderías infantiles. Mira, las guarderías infantiles se está debatiendo mucho. Yo creo que esto está apenas empezando como debate, porque lo está tomando de una manera muy seria y muy fuerte la oposición para decir que, bueno, están violando también algunas de las cuestiones principales que tienen que ver con la libertad que tienen que tener las personas para trabajar, las mujeres principalmente. Y bueno, todo un debate que me parece que es potente en términos del meollo del asunto. El problema, por lo menos en términos políticos, es que una de las defensoras de ese modelo, de ese tema, se llama Josefina Vázquez Mota. Y la señora, en su momento defensora de migrantes, ahora ya ni se acuerda del tema, tiene sobre sí esto que tú estás diciendo, y es la descalificación en términos morales e incluso legales, porque ese es un asunto que no se ha resuelto, aquí el tema de los 1,000 millones para los migrantes a través de su fundación, y que en ese sentido abarata, descalifica cualquier tipo de lucha que haga en términos políticos. Insisto, el debate es muy fuerte, es muy importante, no se va a quedar seguramente ahí, porque se tocan temas fundamentales, pero el problema es quién defiende, y eso es lo que está pasando en muchos temas. A lo mejor la actual presidencia no tiene razón en muchos de los temas que está presentando, o tiene que irlos modulando, o tiene que, va oyendo a la sociedad civil, y ahí se van a ir generando los consensos, porque eso es necesario. La oposición es muy débil y eso no es bueno tampoco, pero por otro lado, cuando tú tienes una oposición que es francamente impresentable, francamente, cuando alguien defiende desde una trinchera que es no creíble, cuando una persona, como en este caso la senadora plurinominal Vázquez Mota, habla a nombre de los niños y los adolescentes, pues es que no le crees, porque hace menos de 3 años la podías oír en cualquier medio hablando a nombre de los migrantes. Yo no sé si en su vida había tenido realmente la oportunidad, no de saludar a la gente, no, seguramente saludar pues a muchos, no, de realmente trabajar en algún lugar que tuviera idea de cuál es el tema y la condición y la problemática. Entonces, ese es el asunto, que ahora se erige, y lo digo como un ejemplo porque hace mucha conexión con quienes nos están escuchando y conocen del tema, que ahora se erija como la portavoz del tema de la niñez, de las instancias infantiles, pues abarata el tema. Entonces la misma oposición no escoge bien incluso a sus voceros para X u otro tema. Y ahí entra el tema de, digamos, la moral o la capacidad que tienes una cobertura de tu propia trayectoria para hablar de uno u otro tema, que es lo que le ocurre al presidente, no necesariamente a todos sus funcionarios, Vicente. Así es, doctora. Para dejar este tema energético y cerrar con tema migratorio, si le parece, yo sé que anda siempre corriendo y le agradezco el tiempo, doctora. Deme su opinión acerca, sobre todo de esta que es la cereza del pastel. Un personaje de nombre Carlos Morales Gil,
que dejó Pemex después de 40 años para fungir un año después como directivo de Petroval, la empresa de Alberto Baileres González, uno de los hombres más ricos de México, y resulta que pues encontraron yacimiento. O sea, en la licitación que ganó la empresa de Baileres, este personaje trabaja, que estuvo tantos años en Pemex y luego encuentran yacimientos. Ya si esto no es inmoral, no sé cómo, qué sería inmoral en el México lindo y querido, doctora. No, Vicente, pues es que me la pones fácil, hombre, pase a gol. Pues es que de verdad es tan obvio, es tan descarado, es tan voraz, porque está hecho así. El sistema estuvo hecho así justamente para extraer lo más posible. Digo, me preguntas algo aún más inmoral, pues yo pienso en lo que hizo en su momento en Sonora Padres, ¿no? De hacerse para sí del terreno y poner con el recurso local, con el recurso de la nación, para sí, pues incluso los beneficios que pueda tener del agua y de cosas por el estilo. Mira, de verdad, yo creo que eso es lo que al final de cuentas, y por eso la crítica a la presidencia actual de parte de la oposición se vuelve endeble, y yo creo que lo deberían de revisar ellos. Cuando critican algunas de las medidas que se están tomando, o en general todas, ¿no? No se dan cuenta que justamente este tipo de ejemplos como el que tú estás señalando es lo que fortalece en el discurso, porque es como siempre lo hemos sabido, pero ahora lo sabemos, dicho por el presidente, pero además con nombres, apellidos y toda la red que permite explicar esto, que la intuición la ha tenido ahí con mucha claridad. Entonces, nombres que ya se nos habían, digamos, a lo mejor olvidado, pero que han estado en el imaginario permanente de el aprovechar su cargo para después ser funcionarios de altísimo nivel y a su vez después pues los beneficiarios directos, no solamente directamente en términos de buenos salarios, sino justamente de esa élite que no aporta además a su vez como correspondería en términos del pago de impuestos, que esa es otra, ¿no? O sea, exención de impuestos, del pago de impuestos a empresas multimillonarias. Es impresionante, Vicente. Y yo, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Por eso te digo, eso es pase a gol para mí, porque es reiterar lo que he dicho en estos minutos. Oiga, doctora, por fin logramos poner, me siento de alguna manera responsable, el tema de los migrantes en las mañaneras, el tema de los mexicanos en Estados Unidos. El viernes nos tocó a nosotros que nos cediera la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablábamos de cómo se va a arropar, a proteger, a apoyar a los migrantes que regresan a México. El presidente se compromete. Ayer otra colega independiente de California habla de la vida faraónica en los consulados. Vuelve a hacer compromisos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que vamos por buen camino cuando, pues de alguna manera, haciendo nuestra chamba, también presionamos para que el tema que nos interesa tanto sea abordado por el presidente, porque de otra manera pues no podemos esperar que los medios tradicionales hablen de lo que no conocen. Yo te estaba oyendo y yo brincaba de felicidad. Bueno, me da muchísimo gusto y además tomar la oportunidad y hacer muy bien las preguntas. Yo creo que estuvo muy bien, muy claro, muy concreto, pero fíjate que ahí es donde se muestra también que este modelo de comunicación del gobierno, bueno, a lo mejor porque es el primer saque, Vicente, y yo lo quiero ver así, pero no puede ser sostenible en el tiempo de esta manera. ¿Por qué? Porque de repente lo que tú tienes es que si no llega hasta la voz del presidente este tema, y entonces él le voltea y le dice a Ebrard, bueno, no estaba ahí Ebrard, pero dice, bueno, lo tomará el canciller o en su momento el director del INE, ¿me entiendes? El problema es que eso, pues no puede él permanentemente estar delegando las cuestiones hasta que le llegan a él, sino que tendría que haber justamente estos intermedios a partir de los cuales en cada tema, sin que lo tenga que mandar el señor presidente, se hagan cargo y puedan ser visibles las problemáticas que cada sector tiene. Y en este caso, pues yo creo que son varios los niveles y los grupos a los que hay que seguir acercándonos. Sí, que bueno que el señor presidente escuche, lo haga suyo,
y delegue las responsabilidades, pero el problema es que, bueno, ¿cuántos Vicente Serranos necesitamos para que estén ahí dando lata? Eso no podría, ojalá se pudiera multiplicar, pero el problema es que pues ya estás hablando de un nivel pues muy alto al que gente como tú logra acceder, pero no cualquiera, y entonces eso puede volver un filtro demasiado pequeño, porque entonces se va a oír poco las voces de tantas problemáticas que hay en el país y de la misma comunidad migrante, la cantidad de temas que pueda haber también, ¿no? Así es. Entonces, los temas planteados tanto ayer por la colega como el viernes por su servidor, ¿es el camino correcto desde su perspectiva para determinar qué es lo que va a incluir este gobierno como política migratoria? Bueno, yo creo que, y fíjate que se está hablando todavía en un modelo como desde el modelo que ha existido. O sea, que se discuta de que si lo faraónico de los consulados, bueno, punto, ya eso tendría que estar cambiando, porque esa es la intención y ese es el compromiso, incluso desde la campaña, por ejemplo, ¿no? Lo que dices, de lo que señaló ayer la colega, de que estaba muy nerviosa, por cierto, pero bueno, ¿no? Ahí se te dieron muy buenas tablas, Vicente, me dio mucho gusto. Y ahí el otro punto, como tú decías, bueno, el modelo de atención a los migrantes, bueno, hay que empezar a cambiar esa narrativa también, porque queremos que eso cambie. Ya no queremos que ese modelo que, ojo, ese es el que creó Salinas de Gortari. Entonces, seguir con ese modelo sería, hay que empezar a empujar y lo tienen como claro también, de cómo moverlo, porque no es un modelo que tiene virtudes, que se tienen que mantener, pero otras que francamente están muy, muy cuestionadas desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que es muy prudente poner los temas ahí, incluso educar a quienes te están oyendo, porque hay temas que ni siquiera se conocen, simplemente se eluden y no se sabe, y bueno, ¿no? El tema de la migración se ve por otra parte, por cierto, el presidente ya habló de algún modelo que tiene que ver con la recepción de remesas, y a mí eso me preocupa, porque seguir insistiendo en ver el tema de la migración como parte de el envío de remesas, yo creo que es algo con lo que tiene que cortar el gobierno actual. Pero eso yo creo que va a ser un tema para discutirlo largamente en muchos foros, porque no creo que deba continuar con esa misma narrativa. Migración no son remesas. Obviamente habrá una parte, pero el gobierno mexicano y en general el país no puede seguir considerando eso como una parte de su ingreso. Y yo creo que la manera, por lo menos como lo parafraseó, no me gusta. A mí no me gusta y seré crítica en ese punto, Vicente. Muy bien, pues doctora, le mando un abrazote. Siempre sabroso platicar con usted de estos temas tan interesantes a ambos lados de la frontera. Y bueno, pues quedemos al pendiente para el próximo martes. Mira, quedamos al pendiente, pero ojo, nada más un abrazo a todos los que están en El Paso, Texas, porque ayer fue, yo creo que un día espectacular para la historia de esa ciudad. Y bueno, la respuesta que le dieron a Donald Trump con todas las manifestaciones que se dieron, la verdad muy interesante lo que ocurrió ayer en El Paso, y le estamos dando seguimiento desde acá. Nótese mi sarcasmo, doctora. No, pobrecito Donald Trump, tan amigable que es. Ya sabe por qué lo digo, ¿no? Pero bueno. Así es, Vicente, un abrazo hasta allá entonces. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura, como todos los martes.